creo, José, que ellos no lo ven así, pero para nosotros como ticos siempre es como el partido que queremos ganar, para nosotros es como el clásico, siempre es diferente, todos los ticos soñamos siempre con ganarle a México cualquier cosa, lo que sea, y creo que así lo va a enfrentar mañana la selección, 2 de la tarde mañana contra México. José, buenos días. Hola, Anthony, buenos días, saludo grande para todos los compañeros y para la audiencia de la Mundialista. Costa Rica viene de un empate y México de una caída sorpresiva frente a la selección de Gales en un partido de carácter amistoso dentro de esta fecha FIFA. Otra novedad en la tricolor ha sido el discurso de los jugadores posterior al empate. Por ejemplo, en el vestuario está la idea, de acuerdo a lo que dice Brian Ruiz, de que el equipo jugó un buen partido, de que en desempeño colectivo se percibe una evolución, al menos eso dice el capitán de la Sele, pero que hay preocupación por dos cosas: la falta de contundencia, es un equipo que no anota goles, y la racha que cada día se hace más grande de partidos sin ganar. Los dos aspectos que más preocupan en el seno de la tricolor a las puertas de enfrentar a México, y con una selección tica, don Eduardo, que es muy probable mantenga la base del plantel que enfrentó y empató contra Bosnia-Herzegovina. Y vamos a escuchar de una vez, don Javier Marrero, las declaraciones de Gerardo Martino, del Tata, que han dado mucho que hablar. Las comentan Pamela Solano, don Ronald Villalobos. Primero, el Tata, Gerardo Martino, lo escuchamos. La opción era no jugar, entonces si la opción era no jugar, siempre es bueno jugar. Está claro que nosotros tenemos, en los ciclos normales de la selección de México, están cargados de partidos con selecciones de la misma área, porque además tenemos la Copa Oro que jugamos ahí, las eliminatorias que las jugamos ahí, el Final Four, las finales del Final Four que las jugamos contra los mismos rivales, pero la realidad era que si no hacíamos el partido con Costa Rica no teníamos rivales, entonces entre jugar un partido y jugar dos preferimos jugar dos. Hemos visto interpretaciones de todo tipo, desde los que reprochan al Tata Gerardo Martino una cierta, no sé si llamarle dosis de menosprecio, para otros es una declaración normal. ¿Cómo lo ven? Pamela Solano, don Ronald Villalobos, muy buenos días. Muy buenos días, don Eduardo, buenos días a los compañeros y a todos los oyentes. Yo debo admitir que cuando al principio lo leí, primero lo leí, después lo escuché, cuando lo leí sí me pareció chocante y que nos estaba menospreciando. Una vez que ya escuché la forma en que Gerardo Martino, el Tata Martino lo dijo, lo entiendo. Costa Rica y México podrían enfrentarse cerca de 4 o 5 veces este año por la Copa, por el Final Four, por la eliminatoria, y pues es un rival que se va a encontrar mucho, y ya sabe, la selección de México ya sabe qué le puede dar Costa Rica. Entiendo que él prefería enfrentarse a un rival de un nivel un poco más alto para pues realmente tener parámetros de cómo está la selección mexicana. Yo no lo veo mal, sí al principio me pareció chocante, pero no lo entiendo. Él quiere foguearse contra los mejores, que con Gales uno podría decir que tal vez no era un nivel tan diferente y terminaron perdiendo 1-0 el sábado anterior, pero sí entiendo eso, que él quería enfrentarse con un rival europeo un poco de un nivel más alto, y como no lograron, pues estaba Costa Rica, que ya estaba allá en Europa, y es así como lo veo. Yo creo que él fue más bien muy transparente al decir que o era Costa Rica o era nadie. Saludos, don Eduardo, Pamela, Porras, José Pablo, oyentes de Colombia. Siempre es un gusto compartir con ustedes Colombia Deportivo. Totalmente comprensible, es totalmente comprensible la declaración, así como cuestionamiento de la prensa mexicana a pocas horas del juego ante Costa Rica en Austria, de por qué pactar este juego en Europa. Es totalmente comprensible, reitero. Primero, la posición de Martino, decir, antes de hacer un viaje a Europa por solo un juego, aunque sea con uno de los vecinos débiles, porque así se ve a Costa Rica en México, uno de los vecinos débiles de la CONCACAF, pues vamos por par de juegos. Y también es muy comprensible que en México no se froten las manos por esperar un juego ante Costa Rica. Es que mientras nosotros vemos como un juego importantísimo, siempre de mucho nivel, de mucha clase, de mucha exigencia, para México es un partido más, sea fogueo, sea eliminatoria incluso. ¿Por qué? Porque los números así lo dictan, don Eduardo. La paternidad enorme, histórica, que siempre ha habido
entre selección mayor mexicana y la de Costa Rica. Se cuentan con los dedos de la mano derecha, si quiere, don Eduardo, las victorias de Costa Rica en los últimos, no voy a decir los últimos años, las últimas décadas. Con el doblete de Richard Smith en el Nacional se acababan más de 20 años, creo, de Costa Rica no vencer a México, y el gol de Saborío en el Nacional en 2013 de igual forma. Mientras nosotros lo vemos como el partidazo del año, para ellos, don Eduardo, es un juego más. Así es. Escuchemos la otra declaración del director técnico argentino, Gerardo Martino, que comanda la selección azteca. Y después otra cosa que hay que resolver es, está bien jugar con Costa Rica en Europa, porque yo escucho que está mal jugar en México, está mal jugar en Estados Unidos. Si también está mal jugar en Europa, ¿dónde jugaríamos? Es que la respuesta, Anthony José Pablo, es porque le preguntan y le insisten y ponen el dedo en la llaga los colegas mexicanos. Sí, ahora bien, don Eduardo, eso es lo que caracteriza mucho a la prensa deportiva mexicana. Ellos tienden a cuestionar mucho, son muy exigentes y yo lo veo normal. Algunos dicen que es que son soberbios. Yo siento que es que ellos se la creen y creo que así lo han demostrado en los torneos. Por ejemplo, y haciendo un paréntesis, ahora que la selección mexicana clasificó a las Olimpiadas, ellos de verdad van a exigirle a su equipo ir a pelear la medalla de oro. Que alguien dirá que engañados, ya contra España, Brasil, Argentina, pero es que la exigencia con la que viven y por eso cuando se exige, observa resultados. Claro, yo lo veo hasta cierto punto, José, normal que la prensa mexicana le cuestione, no al Tata Martino, sino a la Federación de Fútbol Mexicana, de que consiga otros fogueos o jugar contra selecciones más superiores. A nosotros tal vez nos puede como doler o podemos sentir ahí como, algunos pueden sentir como que los están despreciando, no sé, pero las cosas como son. Pongamos la realidad sobre la palestra y la realidad es que México es muy superior a Costa Rica. Nos guste o no nos guste, nos duela o no nos duela, muchachos, ellos son mejores que nosotros en el fútbol, así de sencillo. Entonces yo lo veo normal y también entiendo al Tata Martino pues defenderse ante este cuestionamiento, crítica que le hace un sector importante de la prensa. Y el otro factor, don Eduardo, es el tema presupuestario. Recordemos que la Federación Mexicana es la que tiene un presupuesto más alto para fogueos en el área. Entonces, al tener tanto dinero disponible, la prensa azteca espera que se pueda enfrentar a rivales de muy alto nivel, que es la normalidad en las fechas FIFA de México. Normalmente Costa Rica enfrenta a un equipo de perfil bajo de Europa y quizás alguno de Sudamérica, mientras que México enfrenta a Brasil y a Francia. Esa es la realidad mexicana, es muy distinta a la nuestra. Ahora, don Eduardo, yo creo que la crítica azteca no solo viene por el hecho de que sea Costa Rica, sino por la versión de Costa Rica que estamos viendo. Es decir, realmente es la versión más floja de la CEL en años. Es una selección venida a menos, que a duras penas ha logrado remozar el plantel, pero que en realidad es la misma base de hace 8 años. Entonces, yo creería que los mexicanos dicen, ¿cuál progreso va a existir enfrentando una selección venida a menos? Cosa diferente, por ejemplo, si hubiera enfrentado a Estados Unidos, que también es del área, pero que viene con una camada para arriba en un evidente progreso. Pero creo que también pesa el hecho de que Costa Rica no viene en su mejor momento. Sí, la selección de Estados Unidos que sí triunfó en sus 12 fogueos, fecha FIFA, le ganó 4-1 a Jamaica y de visitante en Cardiff 1-2 a la selección de Irlanda del Norte. Como bien decía Pamela Solano, el cuadro azteca sucumbió en su visita a País de Gales 1-0. Triunfo del cuadro británico con la banca. Los titulares fueron ingresando a partir del minuto 74. Sí, en la segunda parte, Pamela Solano. Y ahora decía José Pablo que él cree que la historia tal vez con los periodistas mexicanos sería diferente si hubieran enfrentado a la selección de Estados Unidos. Yo no lo veo así. Yo creo que la selección de México, Anthony lo dijo muy bien, se la cree tanto que si ya estaban en Europa, ellos esperaban un rival como España, Francia, Italia, algo así, no ir a Europa a enfrentarse siquiera a Costa Rica, Estados Unidos o cualquier otro rival del área. Yo creo que ellos, cualquier otro rival que no hubiera sido estas selecciones grandes de Europa, igual lo hubieran criticado. Y está bien, a ver, si a nosotros nos hubieran puesto como si fuera un menú de restaurante, enfrentarse a México, enfrentarse a España, pues obviamente hubiéramos escogido España. Así lo ven ellos también. Y ya además, como yo decía, es un rival que ellos saben que Costa Rica
además de que viene a menos, en los últimos años Costa Rica no le ha complicado nada a México, por eso es que obviamente esperaban un rival más fuerte. Es muy transparente y muy honesto, que tal vez a nosotros nos choca un poco, pero es muy honesto como lo dijo el Tata Lo que Martino. pasa es que yo no tengo claro que la selección de México sea hoy individualmente, ojo, colectivamente no lo sé, pero individualmente no tengo certeza de que sea superior a la de Estados Unidos. No, yo tampoco. Me parece incluso que podría estar un peldaño arriba a la de Estados Unidos. Puede ser que no, pero en su mente ellos se creen que son incluso mejores que las selecciones de Europa. No, y hay que ver algo también, porque el cuestionamiento de don Gerardo Martino fue también por el lugar donde se realiza el fogueo. ¿Qué pasaba antes de pandemia? México jugaba solo en Estados Unidos y la prensa se lo cuestionaba. Algunos partidos los hacía en México y la prensa se lo cuestionaba. Ahora va a Europa y también se lo cuestionan. O sea, está bien que la prensa mexicana hace un buen trabajo, son profesionales, don Eduardo, pero también joden mucho y por todo. Y eso es lo que se queja don Gerardo Martino.